La fe cristiana es una fe de esperanza, es una fe en la que tenemos que tener confianza en Dios. En este mensaje vamos a hablar de algunas razones que nos presenta la Biblia de por qué nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Que el Señor les bendiga. Queridos amigos, queridos hermanos, mi nombre es Hugo Vázquez, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. En esta ocasión continuamos con esta serie de videos sobre la primera epístola de Juan. Este ya es el último video de esta serie. Si es la primera vez que están por aquí, les comento que siempre estamos haciendo esto compartiendo la palabra de Dios, series de videos, de estudios bíblicos. Si quieren estar pendientes de todo esto, pueden suscribirse al canal. Solo denle clic donde dice suscribirse, denle clic también en la campanita para que YouTube les envíe alguna notificación cuando hay videos nuevos. Si quieren ver toda la serie completa de la primera epístola de Juan, les voy a dejar también una tarjetita con la lista de reproducción. Muy bien. Llegamos ya al pasaje final que está en Primera de Juan, en el capítulo 5, los versículos desde el 13 hasta el 21. Vamos a dar lectura de todo este pasaje. Dice el apóstol Juan: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. En este pasaje el apóstol Juan nos habla de 4 razones por las que nosotros podemos tener confianza en Dios, esperanza en un futuro mejor, vivir nuestra vida confiados como hijos de Dios. Y lo primero es que podemos acercarnos a la presencia de Dios. En el versículo 14 decía: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Sabemos que Dios desde que creó al ser humano en el jardín del Edén, su propósito era tener una relación personal con el ser humano. Era el privilegio más grande del que disfrutaban Adán y Eva en el jardín, el poder estar en la presencia de Dios. Lastimosamente nosotros conocemos la historia y la historia nos muestra que ellos desobedecieron a Dios, fueron desterrados de aquel paraíso, lo cual significaba que perdieron esa comunión íntima con Dios, dejaron de tener acceso a la presencia de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa fue una gran tragedia, ya que si fuimos creados para tener una relación con Dios, el hecho de no tenerla crea un vacío en el corazón de todos los seres humanos que solamente Dios lo podrá llenar. Agustín de Hipona solía decir: fui creado para ti y mi alma no descansa hasta que no descanse en ti. Y es por esta razón que el amor de Dios se manifestó en Jesús al venir al mundo, al morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios y darnos nuevamente acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándolo en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros del mensaje de la reconciliación. Y el autor de Hebreos también en Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia
para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Qué privilegio más grande tenemos nosotros al poder disfrutar nuevamente de la presencia de Dios. Solamente tener una vida reconciliada con Dios es lo que nos puede dar paz en medio de las dificultades de la vida. Solamente nuestra relación restaurada con Dios nos ayuda a experimentar gracia y amor de Dios cada día, y eso es la confianza que tenemos. Y esto me lleva a un segundo punto, y es que Dios escucha nuestras oraciones. Si podemos acercarnos a su presencia, entonces la segunda razón para tener confianza es que Dios escucha nuestras oraciones. Decía el versículo 14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que uno de los privilegios más grandes que podemos disfrutar en la vida cristiana es el poder conversar con Dios, conversar con el Creador de todas las cosas, con aquel Dios que tiene el control de todo lo que sucede en el universo, y saber que podemos presentarle a Él nuestras peticiones. Ahora, el apóstol Juan en este pasaje nos dice que Dios escucha nuestras oraciones, que Él nunca es indiferente a nuestras necesidades, y eso también debe transmitir en nosotros un sentimiento de confianza, un sentimiento de seguridad. Ahora, esto no quiere decir que Dios siempre esté obligado a cumplir con todos nuestros deseos o nuestros caprichos, como muchas veces podemos entender mal, porque no es así. A veces hay líderes cristianos que enseñan que con solo declarar o decretar o decir cosas semejantes, Dios nos va a responder, como que Dios estuviera obligado a responder nuestras peticiones, pero esto no es así. Dios es soberano y Él siempre va a actuar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestra voluntad. Es por eso que el apóstol Juan dice claramente en este versículo que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, nuestras peticiones tienen que estar siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para eso es necesario que nosotros mismos aprendamos a estar en nuestra vida sincronizados con la voluntad de Dios, orando para que Él nos muestre cuál es su voluntad, aprendiendo a conocer a Dios, a conocerlo más conforme a su palabra. Y algo muy importante es aprender que en nuestras oraciones a dar prioridad a las cosas de Dios antes que a nuestras cosas, a buscar siempre la voluntad de Dios. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar por medio del Padre Nuestro, mostró la importancia de en nuestras peticiones dar prioridad a que venga su reino, a que se haga su voluntad. Y luego, sí, danos hoy el pan de cada día. Es decir, primero la prioridad es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros debemos estar seguros y confiados de que si Dios ya conoce nuestras necesidades más grandes, aún antes de que nosotros las experimentemos, Él seguro está pendiente de nuestras necesidades. Pero Dios también espera que en nuestro corazón exista el anhelo y el deseo de que siempre se cumpla su voluntad. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos nuestro tiempo de oración es que lo más valioso que vamos a obtener de ese tiempo de oración, más allá de que Dios responda o no responda a nuestras peticiones, es el tiempo que podemos pasar con Dios y disfrutar de su presencia. Eso es más valioso y es más importante. Y otra manera muy importante de orar bajo la voluntad de Dios es tener un tiempo de intercesión por nuestros hermanos. Y esto me lleva al siguiente punto. Lo primero es que podemos acercarnos a la voluntad de Dios, lo segundo es que Dios oye nuestras oraciones, y lo tercero es una gran confianza y un gran privilegio que podemos interceder los unos por los otros. En el versículo 16 dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Dios nos creó para vivir la vida en comunidad, amándonos los unos a los otros. En lecciones anteriores de esta epístola hemos visto la importancia del amor en la vida cristiana.
Y una forma práctica de mostrar el amor es al orar los unos por los otros. En este caso, específicamente, el apóstol Juan nos habla de alguien que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte. Es decir, pecados de los que no estamos libres ningún cristiano por las debilidades de nuestra naturaleza. En este caso, Juan nos habla de la responsabilidad de interceder ante Dios para que nos conceda el arrepentimiento necesario. Pero Juan también aquí menciona que existiría el caso en que alguien cometa un pecado que sí lleva a la muerte. Es necesario comentar que este pasaje es un tanto complicado de entender, ya que no sabemos exactamente cuál es el pecado al que Juan se refiere. Pero lo que sí sabemos, y es lo importante, es que si estamos en Jesús, Dios nos perdona cualquier pecado mientras haya arrepentimiento. Pero si alguien no está en Jesús, es decir, si alguien no es cristiano, en cambio ahí todo pecado obviamente lo va a llevar a la muerte. Y en ese caso, nuestra oración, más que para pedir el perdón del pecado de esta persona, debería ser orientada más bien a pedir que esta persona conozca a Jesús como Señor y Salvador. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. De pronto tengo otro video también en el canal hablando un poquito sobre este tema de cuál es el pecado que lleva a la muerte. Les voy a dejar aquí una tarjetita para profundizar un poquito más sobre ese tema. Otra cosa muy importante es que según el contexto en el que Juan está escribiendo, como hemos comentado en otras ocasiones, Juan escribe a una iglesia de la que salieron falsos maestros que Juan dijo que nunca fueron en realidad parte de la iglesia. En 1 de Juan 2:19 decía, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. En este caso, el pecado de estos falsos maestros era el de negar a Jesús, lo cual es algo que les traería también la muerte eterna si ellos no se arrepentían. En nuestro tiempo, también podemos hablar de personas que están en las iglesias, pero que persisten en su actitud pecaminosa, a quienes ya se les ha advertido, se ha orado por ellos, pero al no arrepentirse han mostrado que en realidad no son parte de la iglesia, es decir, no son cristianos, aunque siguen asistiendo a la iglesia. En ese caso, de igual manera, pedir o hacer una oración por arrepentimiento no tiene mucho sentido si la persona lo que necesita primero es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero en definitiva, el ministerio de interceder los unos por los otros es algo muy importante, especialmente porque todos somos responsables por nuestros hermanos en la iglesia y todos debemos velar por la situación espiritual de cada uno para que podamos resistir a la tentación y para que así juntos podamos avanzar en una vida de santidad al servicio de nuestro Dios. Una cuarta razón para tener confianza de la que nos habla Juan aquí en este pasaje es que al estar en Jesús nosotros somos guardados del maligno. En el versículo 18 decía, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Entonces uno de los grandes privilegios con el que contamos al ser hijos de Dios es que precisamente eso, contamos con la protección de Dios. Juan nos enseña que el mundo entero está bajo el control del maligno. Con eso se refiere al estado moral de la sociedad en la que vivimos. Los valores que se viven no son los valores del reino de Dios, sino los valores de Satanás. Pero en medio de todo eso está la promesa de que si hemos nacido de Dios, Jesús nos protege, de manera que el maligno no llegue a tocarnos. Pensemos en nuestra sociedad actualmente. Los valores morales que se viven son totalmente contrarios a lo que Dios enseña en su palabra. El libertinaje sexual, pornografía de todos los tipos. En todas partes hay delincuencia, violencia, injusticia, discriminación, etc. Los cristianos vivimos en medio de todo esto. Estamos expuestos a un peligro constante y es por eso por lo que necesitamos de Dios.
por medio de su Espíritu, para que nos fortalezca y nos ayude a no caer en ninguna tentación. Debemos aferrarnos en nuestra relación con Dios, aferrarnos a permanecer en intimidad con Él, fortalecer en nuestra vida los hábitos espirituales como la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión, cosas que son esenciales para resistir la tentación. Jesús decía en Mateo 26:40, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es solamente el poder de Dios el que puede ayudarnos a permanecer en santidad, a ser guardados del maligno. Sin embargo, siempre debemos estar atentos y alertas de cuidarnos, de no ser nosotros mismos los que a veces nos metemos en tentación. Debemos perseverar en Jesús. Por eso la frase final de esta epístola es en Juan 5:21, queridos hijos, apártense de los ídolos. Es decir, queridos hijos, permanezcan en Jesús y lejos de todo aquello que puede alejarnos de Él. Todo lo que nos lleva a alejarnos de Dios es un ídolo. Entonces, el consejo de Juan es ese, queridos hijos, apártense de los ídolos. Entonces, solo para concluir, no hay nada mejor que poder vivir nuestra vida con confianza, especialmente confiando en que el Dios que creó todo lo que existe, el Dios que tiene el control de todo lo que sucede, está preocupado por nosotros. No hay nada que nos dé más seguridad que saber que podemos estar en la presencia de Dios, que podemos llegar a Él por medio de nuestras oraciones, que podemos interceder los unos por los otros y que podemos experimentar su protección y su cuidado en medio del sistema de este mundo. Esas 4 razones quería compartir con ustedes para concluir este hermoso estudio de la primera epístola de Juan. Hermoso porque así es la palabra de Dios, nos transmite mucha esperanza. Entonces, este es el último video de esta primera epístola de Juan. Les invito a mirar todos los videos de esta epístola. Hay cosas muy interesantes, ¿no?, que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Espero muy pronto poder publicar ya el libro también. Este es un libro que está pendiente, ¿no? Recuerden que hemos hecho en el canal algunas series de videos como la serie de Efesios o la serie de Santiago y la serie de Romanos también, aunque la de Romanos es más un estudio más profundo. Pero de todas estas series ha salido un libro y todos estos libros están disponibles en la versión Kindle en Amazon o si no en digital, en PDF también en Hotmart. Todos los enlaces para poder adquirir estos libros están en la descripción de este video. Recuerden que ustedes me ayudan mucho si adquieren mis libros. Me ayudan mucho si comparten estos videos, si le dan me gusta, si comentan. Es una forma de apoyar este ministerio. Si quieren hacerlo de otra forma también, todos los enlaces están en la descripción. Bien, como siempre les doy las gracias por estar pendientes. Gracias por seguir al canal, a quienes ya han mirado algunos de estos videos. Les voy a dejar aquí unas 2 sugerencias de videos que YouTube piensa que les puede gustar, que les puede interesar. El enlace para que se suscriban al canal y síganme en las redes sociales, me olvidé de comentarlo, como Cibersaulo, Instagram, Facebook y Twitter, en algunos lados también. Gracias, que el Señor les bendiga.